Muy buenos días tengan todos ustedes, aquí a los presentes y a los que nos están escuchando también a distancia. Hoy nos engalanamos con la presencia de nuestro querido maestro de más de, ¿cuántas generaciones? 50 generaciones del TEC de Monterrey y muy ampliamente conocido en toda la región por todas las personas que tenemos que ver con la cultura y las que amamos la ética. Me refiero al doctor Juan Gerardo Garza Treviño. Él es licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey, es licenciado en Psicología por la Universidad de La Bastida, él tiene la maestría en Educación por la Universidad de Monterrey, pero también tiene un doctorado en Estudios Humanísticos por el TEC de Monterrey. Su característica principal, si seguimos resumiendo su currículum, que es tan amplio, es que fue el fundador y el director del Centro de Valores Éticos en el TEC de Monterrey. Yo creo que entre nuestros escuchas existen N número de personas que llevaron la clase de valores en el ejercicio profesional, cuyo libro y recopilación de artículos fue de su autoría. Y un sinfín de correos y de pequeñas casetas donde representaba los pensamientos éticos de las personas más sobresalientes y más estudiosos del tema. Personajes, como me decían algunos de mis alumnos, porque a mí me tocó impartir esa clase bajo su mentoreo, que dice, personajes que ni siquiera conocíamos, que no sabíamos de su existencia, me decían los alumnos. Y teníamos de la talla de filósofos y de politólogos como el presidente de Solidaridad, lo recuerdo, Lech Walesa, y el checo Václav Havel, también, ¿recuerda? Sí, no, claro. y a este señor mayor de la ONU, Federico Mayor, Zaragoza. Fui su alumna. Bueno, ¿se acuerdan? Sí, ¿Se acuerdan? Autor de 5 libros, así. Él tiene su club de fans en el TEC de Monterrey. Somos un grupo de maestras que nos ponemos en un WhatsApp y el nombre es Las Endorfinas, porque queremos reírnos y somos felices. Y él es el común denominador de este grupo, porque en realidad ese grupo lo formamos todas las maestras que impartíamos clases con los libros de nuestro invitado. Nada más para que se den una idea de todo el empuje, la trascendencia y todas las mentes que nuestro invitado tocó y sigue tocando. ¿Sí? Muchas gracias a usted por estar aquí. Bueno, yo sé que este es un currículum muy sui generis, pero nuestro personaje está también muy fuera de la normalidad. Él es expresidente del Consejo Ciudadano de Villa de García, pero a mí me tocó trabajar también para hacer el código de ética en tiempos de Rodrigo Medina, pero hicimos un código de ética y varios trabajamos con él, ¿verdad, maestro? Sí, bueno, claro. Quedó de película. Mejor imposible, pero pues fue en ese sexenio. Bueno, miembro activo del Consejo Nuevo León en el capítulo de Transparencia y Gobierno Eficaz. Y lo más importante para él, y que es con lo que quiero terminar, porque sería muchísimo más, ha sido profesor por más de 50 años. Me van a calcular la edad. Y yo quiero agregar otra cosa. Es un hombre que, como decía nuestro muy querido y llorado Ramón de la Peña, siempre ha pasado del dicho al hecho. Ese trayecto lo ha vivido. Y lo ha vivido tanto en la academia como en su vida personal, en su vida familiar. Tiene una familia estupenda, maravillosa, y lo más importante de su currículum, aparte de que fue profesor por 50 años, es un hombre pleno y feliz. Y esa es la característica más importante o la cualidad más importante que deberíamos de tener todos los seres humanos. Ser felices, porque a eso venimos. Maestro, ¿empezamos?
con el importantísimo tema, la ética en el ámbito de las profesiones y sus retos y desafíos. Muy bien. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Barra Mexicana y al Colegio de Abogados Capítulo Nuevo León por esta invitación, cordial invitación que me han hecho para platicar con ustedes unos minutos en torno precisamente al tema que ya anunciaba la maestra, y muchas gracias por esa elogiosa presentación. La ética en el ámbito de las profesiones, retos y desafíos. Y bueno, en estos 45 minutos de exposición, luego algún espacio para las preguntas, pues quisiera resumir algunas de las cosas que he aprendido en esta trayectoria de aproximación a la ética. En primer lugar, tendríamos que preguntarnos de manera puntual, bueno, ¿para qué sirve la ética? Este es un planteamiento inicial muy importante. Muchas veces damos por supuesto y tenemos algunas respuestas genéricas, a veces algunas no tan precisas, y sin embargo es tan importante definir para qué sirve la ética. Y bueno, la ética sirve para muchas cosas, entre otras, pues para mejorar nuestra calidad como personas, para saber resolver los dilemas que se nos presentan en la vida, porque la ética se manifiesta así, como dilemas, para tomar en cuenta las necesidades de los demás. La ética siempre tiene en cuenta al otro, para fundamentar las acciones en valores como la veracidad, la honestidad, el respeto, y para asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. En otras palabras, la ética tiene principalmente estas, diríamos, utilidades desde el punto de vista de la vida personal y profesional. Asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones. La vida nos es dada, pero no nos es dada hecha. Tenemos que hacerla con nuestras propias decisiones. Y en cada decisión hay una elección, hay elecciones, y esas elecciones, la mayor parte de ellas, explícita o implícitamente, tienen que ver con la ética. Y bueno, yo les diría, en esta charla voy a tratar de comentar 3 desafíos de la ética profesional que me parecen relevantes o importantes. El primer desafío es precisamente clarificar y definir el alcance de la ética profesional. ¿Por qué razón? Porque aparentemente todo el mundo entiende de ética y todo el mundo sabe de ética. Sin embargo, la experiencia cotidiana nos muestra que son muchos los males entendidos que se provocan por confundir lo ético con lo religioso. O bien en un momento dado con lo jurídico o con los usos sociales tradicionales que están vigentes en un lugar y en una época determinada. También es frecuente que algunas personas tengan dificultad para diferenciar los términos, por ejemplo, de ética y de moral, porque se preguntan si han de ser considerados como sinónimos o no. Otra dificultad frecuente en nuestra época, sobre todo en los jóvenes, es la falsa creencia de que en cuestiones de ética toda opinión vale lo mismo que cualquier otra, porque supuestamente la moral es algo subjetivo, como los gustos por las comidas o los pasatiempos favoritos. Y en realidad hay que puntualizar que la ética es un saber práctico que se enseña de muchas maneras y constantemente. Es una forma de ser y de comportarse, de trabajar y de divertirse, de hablar y de pensar, de estar con los demás y de manera especial de estar con uno mismo, lo que pone en relieve los valores y la singularidad de cada ser humano. Me gusta mucho la expresión de una filósofa española, Esperanza Guizán, que dice: la ética por sí sola poco puede hacer. A pesar de la humildad de su tarea, le cabe no obstante el nada desdeñable honor de ser o deber ser
la conciencia del mundo, la inquisidora del poder y la opresión, del desajuste y la soledad. A modo de brújula señala la dirección para que el gran barco del mundo no se pierda en la bruma de la incomprensión, la intolerancia o el sufrimiento inútil. Llegar a buen puerto es una meta todavía lejana, pero ya es algo que si alcanzamos a saber dónde estamos y quiénes pueden ayudarnos a conseguir nuestros propósitos, es la gran contribución que la ética puede hacer en nuestras vidas. Pero el tema de hoy tiene que ver pues, con la ética profesional. Y la pregunta es precisamente qué debemos entender por ética profesional. La ética profesional debe ser una propuesta coherente y capaz de orientar la acción de las personas a ser buenos profesionales, en el sentido completo del término. Esto es, profesionales con dos atributos: técnicamente capaces y moralmente íntegros en el desempeño de su labor profesional. La capacidad en la especialidad que se tenga es fundamental, porque no hay mayor daño que alguien que no conoce de su profesión, ejerce su actividad y obviamente causa demasiados desatinos. Cada profesión tiene la responsabilidad, en un momento dado, de definir y de identificar los bienes internos de la profesión. Obviamente, el decir bien interno, me refiero a los fines o metas de su labor. El médico tiene como bien interno de su profesión, la promoción de la salud de las personas. El periodismo tendrá que reconocer que su meta específica es informar de manera veraz. Obviamente, en el caso de los abogados, la meta central o bien interno de la profesión es la realización de la justicia. El cumplir con los bienes internos de las profesiones hace que los profesionistas le den sentido y legitimidad a las actividades profesionales y busquen en ello la excelencia profesional, que ha de ser la aspiración de cualquier profesionista en el ejercicio de sus actividades profesionales. Obviamente se suele reconocer que junto a los bienes internos o finalidades últimas de toda profesión, hay también bienes externos, que en ocasiones obviamente también son legítimos. Y esos bienes externos evidentemente pues pueden ser el poder, el reconocimiento, el dinero. Sin embargo, la corrupción en el ejercicio profesional se da cuando estos últimos se vuelven prioritarios y el bien interno se vuelve secundario. En otras palabras, trabajo en la profesión no por la justicia, sino por el dinero que me deja. Trabajo en un momento dado como médico, evidentemente por el prestigio, por el reconocimiento, pero no por la salud del enfermo. Y hay que reconocer también que la ética profesional está siempre asociada y comprometida con la excelencia de las actividades de la profesión, que genera un valor agregado fundamental y esencial: credibilidad y confianza. El profesionista, a través de su actividad de día a día, genera con todas las personas con las que trata y a las cuales presta sus servicios credibilidad y confianza. Y esa es su dimensión ética más relevante. Pero la ética profesional no es solo una responsabilidad personal, sino que los colegios de profesionistas promueven y vigilan el cumplimiento del ejercicio ético en el ámbito de la profesión. Obviamente, hay que darnos cuenta que la ética se manifiesta en la vida profesional y en la vida personal como dilemas, múltiples dilemas éticos en la vida personal y profesional que se presentan bajo el imperativo de múltiples preguntas. ¿Qué se quiere hacer?
¿Qué se puede hacer y qué se debe hacer? La última pregunta es fundamental para la ética. ¿Qué se debe hacer? Hay muchas posibilidades, hay múltiples alternativas de realización, pero ¿cuál es la que debemos hacer? Y obviamente, al hablar de la ética en esta introducción, debo decirles que hay múltiples comportamientos no éticos que están plasmados en los códigos y que están rescatados de la práctica y del ejercicio profesional. Algunos de estos comportamientos no éticos en el ámbito profesional son los siguientes. Por ejemplo, los conflictos de interés, el abuso de poder. ¿Sí? El abuso de poder. Utilizar la posición o puesto para pisotear unos a otros para favorecer nuestros intereses o el de algunas otras personas. Obviamente también es un tema de ética plasmado en los códigos, los conflictos de interés. Emitir normas en el ámbito del trabajo que redundan en beneficio propio, como participar, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento donde mis parientes son candidatos también, o miembros, obviamente, de ese proceso de selección. El nepotismo, favorecer a los parientes con posiciones o beneficios de cualquier tipo. Uno muy común, el soborno, aceptar dádivas, obsequios, regalías a cambio de dar un trato especial o favor como distribución por actos inherentes a sus funciones. Lealtad excesiva, mentir, ¿verdad?, para encubrir la conducta impropia de otras personas. O el abuso de confianza, tomar materiales de la institución para uso personal o hacer uso indebido de los recursos de la oficina, el despacho, etc. Uno muy importante y común, el encubrimiento. Callar para no denunciar actos indebidos, movido a veces por la amistad común o por el temor. Y el egoísmo, buscar el bienestar propio en detrimento del beneficio de los demás. Y uno que me parece sumamente relevante, la incompetencia. Ay, Dios mío. La incompetencia. La incompetencia porque en un momento dado es incapacidad en el desempeño de las funciones. Pero junto a estos puntos críticos, la ética también propone una serie de valores para el ejercicio profesional. ¿Y cuáles son algunos de los más importantes? El ámbito de la ética es muy importante, estos criterios valorativos que son principios o parámetros que rigen un comportamiento deseable en cualquier profesionista. Y entre los más relevantes podríamos destacar los siguientes: la honestidad, aprender a conocer las debilidades y limitaciones propias y dedicarse a tratar de superarlas. Es un ángulo importante de la honestidad. La integridad, defender sus creencias y valores apegándose a la veracidad. El compromiso, mantener las promesas y cumplir con sus obligaciones y no justificar con excusas su incumplimiento. La justicia, central, reconocer la dignidad intrínseca de las personas, procurando evitar conflictos o resolviéndolos con equidad. Obviamente también, y muy importante, la responsabilidad. Asumir compromisos y responder por acciones u omisiones. Las dos cosas son importantes, tanto la acción como la omisión. La lealtad, que significa actuar honesta y sinceramente al ofrecer su apoyo y rechazar, por otro lado, las influencias indebidas y los conflictos de interés. El respeto, tomar en consideración la dignidad humana, la intimidad y la libre determinación. Y hoy en día, muy importante, la responsabilidad ciudadana. Cumplir y hacer cumplir las leyes y tener conciencia social. A veces tan olvidada en una época donde predomina el individualismo. Primero yo y después yo. La excelencia, ejercer las tareas y actividades
con responsabilidad y eficacia, haciendo las tareas de la mejor manera posible. Y muy importante en todas las profesiones, y no se diga en la abogacía, la diligencia. Actuar con prontitud, interés, conocimiento y pericia. Y buena fe. Buena fe es ajustar la conducta al modelo de comportamiento admitido socialmente como correcto, bajo el convencimiento propio de que es lo que debo hacer. Y obviamente esta dimensión de valores son fundamentales porque hay que incorporarlos en la propia vida, como una cultura personal, como un estilo de vida. Los valores tienen 3 etapas de asimilación. La primera de ellas es intelectual, entiendo el valor. Obviamente la verdad, y bueno, tengo una idea de la verdad y una descripción de la verdad y un concepto de la verdad. Pero no nos debemos quedar ahí. El valor tiene que ir a una dimensión emocional. Quiero actuar con veracidad. Quiero ser veraz. Quiero evitar la mentira, la distorsión, etc. Entonces, es el interés emocional por querer cumplir con ese valor. Y la última dimensión, muy importante de los valores, es la acción. No me basta pensar la verdad, emocionarme con querer ser veraz, sino hay que actuar con la verdad, decir la verdad. Y obviamente hay que decirle la verdad a quien debe saberla. Ahí empiezan los dilemas de carácter ético. Muy bien, algunos principios de la ética profesional. Los principios pues, son fundamentales porque en un momento dado todos los códigos los señalan, los mencionan. Hay principios obviamente comunes a todas las profesiones y hay algunos principios que se singularizan según el ámbito de ejercicio profesional, pero hay que tenerlos en cuenta. Y estos principios tienen que ver con nociones tan importantes como la justicia, que es un principio común a todas las profesiones, la autonomía, actuar con libertad de conciencia y sin influencias de otros. Las decisiones tienen que ser libres, obviamente, muy importante, como el principio también de la integridad. Ahora bien, los principios en la ética profesional, hay unos que son genéricos. El principio de la beneficencia. Todas las profesiones tienen que ver con él. ¿Y qué significa el principio de beneficencia? Significa, obviamente, el querer hacer el bien. En otras palabras, ejercer la profesión de la mejor manera posible, causar un beneficio a los colegas, clientes, obviamente, que contratan de mis servicios, causar el bien. El principio de no maleficencia, que es fundamental y es incluso hasta más importante que el anterior, no causar daño. No causar daño. Lo más elemental desde el punto de vista ético es, primero que todo, esto ya lo decía Hipócrates hace 2000 años, no dañes. Esa es la responsabilidad más importante de un profesionista. Y también, obviamente, el principio de autonomía que ya les mencionaba, donde tengo que actuar con mi criterio, con mis conocimientos, con mi voluntad y evidentemente en el trabajo de mis servicios profesionales. Estos principios son fundamentales y hay que hacerlos vida en la profesión. Una pregunta muy común en el ámbito de la ética profesional es si debemos hablar de ética o de deontología. Incluso los códigos, ¿verdad?, usan los dos términos y a veces de manera indistinta. ¿Verdad? ¿Y qué precisión quisiera hacer? Pues obviamente algunas profesiones prefieren hablar de deontología. El origen de la palabra es griego, deber, deon, deber. Hay también la expresión de ética deontológica, partiendo de la premisa de que existen obligaciones o deberes morales que deben cumplirse independientemente de la consideración de las consecuencias de las acciones. En este sentido, el deber tiene prioridad
sobre el fin de la acción. Esto nos viene desde Kant. Y el deber moral básico es tratar a los seres humanos, a las personas, como fines y no como medios. La palabra deontología designa un conjunto de reglas, deberes, obviamente, obligaciones, y lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, simplemente. Y los códigos en muchas ocasiones precisan esas dimensiones deontológicas. Y bueno, la palabra deber fue asociada con las profesiones liberales tradicionales, entre ellas la medicina y el derecho, y luego se extendió a otras disciplinas, como la enfermería, la arquitectura, etc. Pero la deontología, eso es lo importante, es la reflexión acerca de las reglas o exigencias éticas que conlleva el ejercicio de la profesión. Los frutos de estas reflexiones se reúnen a menudo en códigos de ética o en códigos de deontología profesional, adoptados oficialmente por los colegios o asociaciones profesionales y cuyo cumplimiento es una exigencia de los gremios profesionales. Obviamente también es importante pensar para qué sirve la ética profesional. Y bueno, ahí propongo algunas sugerencias. Son múltiples, son muy diversas, pero todas ellas de alguna manera interesantes o importantes. Entre las que más destacarían es precisamente que dar prestigio a la carrera, a la profesión, evidentemente. No hay nada más crítico que un mal profesionista que desprestigia su profesión. Obviamente, esas condiciones de para qué sirve la ética profesional, pues sirve para el bien de la sociedad. Sirve para ayudar a otros. Sirve para cumplir, obviamente, con nuestros deberes y compromisos como personas, como seres humanos y como profesionistas, obviamente, de un gremio. Sirven para actuar con profesionalismo, hacer las cosas de la mejor manera posible. Y obviamente, la ética profesional también sirve para dar un valor agregado a cada ser humano. Ahora bien, estas condiciones son valiosísimas para decir, caray, la ética tiene importancia, tiene trascendencia, agregan valor en la vida personal, en la vida organizacional, en la vida personal, social, cultural, profesional, evidentemente. Entonces, entender estos elementos básicos es un poco abordar de manera somera el primer desafío. Pero quiero abordar un segundo desafío. Aplicar la ética profesional en un ambiente adverso y contradictorio. Y esto es fundamental, porque actuar con ética no es tarea fácil. Hay múltiples dificultades en el camino, hay múltiples intereses evidentemente que están en juego, hay múltiples circunstancias y condiciones que ponen en duda a veces nuestra propia conciencia profesional y personal, planteándonos la pregunta, bueno, ¿realmente debo hacerlo? ¿O me conviene mejor actuar de esta otra forma? Y ahí es donde están los dilemas, evidentemente. Y hace algún tiempo, fíjense, el gobierno federal le hizo una pregunta a un investigador de la Universidad de Pensilvania, Russell Ackoff, para que contestara una pregunta. ¿Por qué México no es un país desarrollado? Pregunta importantísima. Y Russell Ackoff, como buen investigador, dijo, bueno, nada más denme tiempo. Y pidió 6 meses para dar su respuesta. Respuesta que fue dada hace 30 años y les diría, sigue vigente. ¿Qué dificulta el desarrollo de México? En primer lugar, la corrupción, la ausencia de ética. Ahí está todavía. El paternalismo, la dependencia, el que me digan cómo hacer las cosas. El compadrazgo, la amistad.
No porque el compadrazgo sea malo, no lo vayan a decir que dije eso, no, sino que en muchas ocasiones es la amistad la que privilegia la competencia personal o profesional. Y entonces damos la tarea o el trabajo al amigo, al compadre, al conocido, y no al más capaz. Y ahí es donde entra en juego la ética. El conformismo o la falta de reto. Esto está en nuestra cultura. El ahí se va. Salió mal, pues no importa. Oye, nos fue mal, no, hombre, a otros nos fue peor. A otros les fue peor. ¿Cómo? Falta de reto. El compromiso de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y una que está en nuestra cultura muy arraigada, la pérdida de tiempo. No hay prisa. Como en alguna ocasión un empresario canadiense me quiso hacer la pregunta, oiga, ¿qué quieren decir ustedes los mexicanos cuando dicen en México al ratito? Pues le dije, al ratito te digo. Sí, al ratito puede ser 3 minutos, 3 horas, 3 días, 3 semanas. Al ratito. La pérdida de tiempo. Y es una dimensión que evidentemente no somos conscientes de que el tiempo es un recurso importantísimo y que si no lo aprovechamos, lo desperdiciamos. Es el recurso más importante que tenemos. El tiempo no regresa, no vuelve. La hora que se escapó y se fue, aprovechada o no, no regresará. Entonces, ¿qué retos tenemos en nuestra cultura mexicana? Voy a mencionar algunos. Eliminar el síntoma de la dependencia. Eliminar el síntoma de la dependencia. Esperamos que los demás nos digan. Somos pasivos en ese sentido. Aumentar el espíritu de reto y de logro. Puedes, es posible. Obviamente, algún científico dijo en alguna ocasión, lo hice porque nadie me dijo que no era posible. Y muchos pensaban que no era posible, pero no me lo dijeron. Entonces lo hice. Obviamente es el reto y el logro lo que hace las cosas que sucedan. Trabajar orientados a resultados. En las organizaciones mexicanas trabajamos mucho orientados al esfuerzo. Trabajé mucho. Qué día tan pesado. No fueron muchas horas de labor. ¿Y qué lograste? Pues no sé, ¿verdad? Pero qué difícil, qué difícil. Como pocos, ¿verdad? Entonces es el esfuerzo, ¿verdad? Pero no el resultado. ¿Sí? A veces en alguna organización llego y les pregunto, a ver, saquen una hoja en blanco. Apúntenme, por favor, ahí cuáles son los resultados que ustedes aportan a esta organización. Y entonces empiezan a ver las caras, los resultados. Sí. Lo que hago, no. Eso que haces, ¿qué resultado aporta? Y la verdad es que no está claro. Imagínense cómo vamos a superar este desafío si no tenemos claros los resultados, pero tenemos claras las tareas y las funciones, ¿no? Pero no los resultados. Orientarnos a resultados. Eso es primordial y fundamental. Y también, obviamente, trabajar en equipo. Somos muy individualistas. De otras palabras, cada quien aprende por sí mismo y no comparte. Gravísimo. ¿Por qué razón? Porque de pronto se va alguien de la organización y la pregunta es, ¿y cómo le hacía? Pues quién sabe. Lo que hacía él solamente lo sabe y lo sabía. Cuidado. Eso deteriora muchísimo los logros en una organización. Entonces, aprender a trabajar en equipo es fundamental. Y obviamente, también, en tenor a lo que hablamos, desarrollar una cultura ética. Desarrollar una cultura ética. Primordial y fundamental. Las organizaciones tienen culturas, estilos, formas de ser, personalidades, y hay un ingrediente que tiene que ver con la ética. Y para descubrirlo me basta que se hagan una sola pregunta en la organización.
Aquí, ¿qué se premia o qué se castiga? Detrás de ello está la cultura y están los valores que se persiguen. ¿Se premia la puntualidad? ¿Se premia en un momento dado el cumplimiento? ¿Se premia los buenos resultados? Ah, bueno, ahí está la cultura. ¿Se premia la honestidad? ¿Se premia en un momento dado el decir la verdad? ¿O se castiga? Ahí está la cultura ética, ¿no? Y es un gran reto en las organizaciones mexicanas desarrollar precisamente esa cultura ética. Y la considero la más importante porque de los retos y desafíos que mencioné, el más relevante es el de la corrupción. Si no somos capaces de educar profesionistas íntegros y éticos, y la educación no solamente se consigue en la universidad, también en la vida laboral. Ahí se sigue educando. Y si no desarrollamos profesionistas íntegros y éticos, las posibilidades de desarrollar un verdadero progreso y desarrollo en México son inalcanzables. La corrupción, bien lo sabemos, es el grave quebranto social que tenemos que revertir, insistiendo en crear una sociedad con un compromiso en el que ustedes tienen particularmente una gran responsabilidad: la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad se denomina en ética de mínimos. Cumple al menos con la ley. La ética va más allá de la ley, evidentemente, sobrepasa las normas legales, pero lo menos es cumple con la ley. Y obviamente la cultura de la legalidad se da cuando el Estado y los ciudadanos llevan a cabo un estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley impone para garantizar la convivencia social y para que el ejercicio de sus derechos se realicen con apego a disposiciones legales. Obviamente esa cultura de la legalidad tiene muchos ámbitos, pero algunos de los más importantes que quisiera señalarles es: ¿qué se espera de la cultura de la legalidad? Que la mayoría de las personas conozca y entienda las leyes básicas de su país. Las leyes básicas de su país. Fundamental. Desde el preescolar, desde la primaria, tienen que conocer las leyes y las leyes básicas. Obviamente tenemos multitud de legislación, pero lo básico, ¿cuál es? ¿Cuáles son sus derechos? Y sobre todo, fíjense, cosa que no insistimos, ¿cuáles son sus obligaciones? Insistimos mucho en los derechos. ¿A mí qué me toca? ¿Yo a qué tengo derecho? Y bueno, ¿y cuál es tu obligación? ¿Cuál es tu contribución? Y esto se debe dar en el espacio familiar, en la escuela, en el club social, en cualquier organización, en la empresa, etc. La mayoría de las personas aceptan y están dispuestas a cumplir la ley. La mayoría de las personas rechaza el comportamiento ilegal. No es tolerado. Y la mayoría de las personas apoya las instituciones gubernamentales encargadas de procurar la justicia. Fundamental. Es en lo que se basa el sistema precisamente de derecho. La cultura de la legalidad básica y fundamental. Y bueno, este segundo desafío también es muy importante y muy relevante y hay mucho que hacer. Precisamente por eso son desafíos, porque las áreas de oportunidad son inconmensurables, son múltiples. Y obviamente hay que trabajar en ello. El tercer desafío. Me queda tiempo. Sí, claro que sí. 5 minutos, prometo. No, maestro, por favor. Obviamente, este tercer desafío es primordial y fundamental porque de alguna manera nos hace referencia a cómo institucionalizar la ética en las organizaciones.
Y quiero hacer una breve referencia muy sencilla a que es muy importante en toda entidad organizada, pues obviamente institucionalizar la ética. ¿Y a qué me refiero? 2, 3 cositas. Incorporar la ética en las organizaciones es un proceso intencional, comprometido y que tome en cuenta los actores o stakeholders en el diseño, gestión y consolidación de una cultura ética en cualquier empresa o organización. Este es también un reto muy importante. ¿Cuáles son? Obviamente las razones de la ética en las organizaciones, múltiples. Algunas de las más importantes: mantener un conjunto de valores en la cultura organizacional, proteger a la organización de riesgos y penalizaciones, potenciar sus logros, ¿no?, y resultados, incrementar el valor de la organización y promover su permanencia. En otras palabras, quien integra la ética en la organización es una organización que perdura. Y eso es fundamental entenderlo. En el ámbito de las organizaciones hay concepciones reduccionistas de la ética. La moda. Hoy está de moda la ética. Hoy está de moda tener un código de ética. A veces me habla algún exalumno y me dice: oiga, maestro, usted está aquí en el área de valores, mándeme un código, pero uno bueno, para que yo le pueda sacar copia y repartirlo. Y pues no, pues así no funciona esto, ¿verdad? Pero es la idea que se tiene. Hay que tener un código, moda. Así no funciona. Obviamente también imagen, para presumir, para que digan, ¿sí?, que somos éticos. Y un último criterio equívoco también es la ética organizacional. La ética organizacional es la filantropía. Mira, no me hables de ética. Yo ya colaboré con la Cruz. Entonces, mi contribución filantrópica compensa, obviamente, todos mis criterios de carácter ético. Cuidado, ¿no? Y quiero presentarles un esquemita muy sencillo de la ética en las organizaciones. Una tipología. Las clasifico las organizaciones en estas 2 categorías. Las organizaciones que sí creen en la ética y las organizaciones que definitivamente no creen. Y las hay. Y muchas, ¿no? Si creen, hay 2 dimensiones. Una visión romántica. Sí, sí, sí. Sueñan con dimensiones éticas, son parte de los discursos. En los aniversarios de la organización se habla de la ética, pero no se vuelve a hacer nada por la ética. Es romántica, ¿no? Pero que tiene que estar en el lenguaje. Y la visión comprometida. Ah, no, ahí sí, hacemos cosas por la ética. El que roba se va. El que incumple no puede estar aquí. Ajá, es visión comprometida. Y los que no creen, hay 2 dimensiones. Los que maquillan, ¿verdad?, en otras palabras, tienen un doble discurso. Dicen que se comportan éticamente, pero no es cierto. Hablan de ética, pero no la ejercen. Y finalmente, los más peligrosos, tal vez, no, quién sabe si los anteriores sean los más peligrosos, los que funcionan transando, porque eso por lo menos lo dicen. Si no transo, pues no avanzo. Y entonces tenemos que ver que esas dimensiones son evidentemente críticas en las organizaciones. Que hay que quitar esas dimensiones, eliminar, erradicar. ¿Para qué? Para irnos a la visión comprometida con la ética. ¿Y qué les quiero decir con eso? Pues les quiero decir simple y sencillamente lo siguiente: no podemos instaurar una cultura ética en nuestras organizaciones si no hay consenso claro sobre los comportamientos que tratamos de fomentar y los que queremos impedir. Si no nos ponemos de acuerdo en lo que es correcto, resultará extremadamente difícil que lo pongamos en práctica. Y es muy cierto. Finalmente, premisas para la institucionalizar la ética en la organización. La organización asume la ética como parte de su filosofía empresarial. Creemos en ella
está en nuestra misión, está en nuestro propósito central como organización. La ética debe manifestarse en los comportamientos, en lo que se hace, cómo trabaja la gente, cómo se relaciona entre sí, cómo colabora entre sí. Y obviamente se requiere de un proceso formal diseñado como una propuesta deliberada o intencional. Eso es importantísimo. ¿Se puede dar la ética de manera espontánea? Pues sí, pero hoy en día con la complejidad del mundo que vivimos se requiere un plan definido, concreto, que la gente entienda, comprenda y asuma. ¿Cuáles son los beneficios? Múltiples. Destaco dos. Mejores resultados y logros. Mayor satisfacción e integración del personal. Un valor agregado para los públicos de interés y obviamente también asegurar la estabilidad de la organización en el largo plazo. Y quiero terminar con dos cosas. ¿Por qué razones no siempre aplicamos la ética en las organizaciones? Y aquí hay algunas razones. Porque a veces pesan más los intereses que los principios. Porque anteponemos otros valores personales, culturales, a los éticos. Porque creemos en la falacia al afirmar, si todo el mundo lo hace, pues yo creo que está bien, definitivamente. Y porque pensamos que la rentabilidad, las utilidades, es el único objetivo de la organización. Y finalmente, y también muy importante, porque ser ético requiere esfuerzo, disciplina, congruencia. Entonces, ese es el reto y ese es el enorme desafío que tenemos en nuestras manos. Entonces, mi mensaje esta mañana es que de veras la ética no es un lujo, no es un adorno, no es verdaderamente pues una cosa complementaria, sino debe de ser la esencia, el elemento central con el que vivimos y trabajamos. ¿Por qué razón? Porque evidentemente la ética tiene dos grandes propósitos y con ello termino. El primero de ellos, ya lo decía Aristóteles hace 2500 años, para procurarnos una vida feliz. El telos, el propósito más importante de todo ser humano es ser feliz. Y sin ética no se puede ser feliz. Sin integridad, sin responsabilidad, sin respeto, no se puede ser feliz. Y la segunda condición, porque la ética mejora el grupo social. Las sociedades, las comunidades, los grupos, el país, los países, pues evidentemente son mejores si tienen criterios éticos en su cultura y lo viven y lo hacen parte de su filosofía diaria, cada día y todos los días. Muchas gracias. ¿Dudas? Querido doctor, como siempre, maravilloso. ¿Alguna pregunta de aquí de...? ¿Duda? ¿Amenaza? Con mucho gusto, sí. Como una pregunta, doctor. Muchas gracias por la conferencia. Respecto al tema que mencionaba al principio, como el de la incompetencia de los profesionales como un pues, evidente falta de ética, aquí en la hora promueve mucho la colegiación de los abogados, que se actualice en cierto tiempo, que sea inclusive algo obligatorio, que bueno, tiene sus ventajas y desventajas, ha sido criticado también, porque algunas personas no tienen acceso, por ejemplo, a los servicios de abogacía. ¿Qué opina respecto a ese tipo de proyectos de colegiación de profesionistas para promover más la ética profesional? Bueno, yo sé que una de las aspiraciones incluso de algunos colegios de abogados es precisamente el buscar la colegiación obligatoria. Es una forma de tratar de tener un mayor control y supervisión
sobre los servicios profesionales de los agremiados. Si no existe esa dimensión y esa obligatoriedad, pues evidentemente, pues cada quien puede actuar por su cuenta y de manera independiente, y puede en un momento dado ser no ético y nadie lo puede sancionar. Ese es el punto muy importante. O sea, en otras palabras, los colegios tienen una responsabilidad muy importante, que las infracciones, las desviaciones, los reclamos incluso de los clientes, de las organizaciones, de la sociedad, sean escuchados y tengan consecuencias. Yo creo que la impunidad en el campo de las leyes, ustedes lo saben mejor que yo, o incluso en el campo de la ética, si no hay consecuencias, no crecemos en responsabilidad. Ahora, hay dos grandes caminos para aproximarse al cumplimiento de una norma, que ustedes lo saben mejor que yo. Uno de ellos es por el convencimiento personal. Extraordinario y valioso, pero no todo el mundo lo tiene. Ojalá y que todo el mundo al terminar su carrera profesional tuviera como convicción personal y como de veras responsabilidad de decir, me voy a seguir preparando. Mi satisfacción personal, independientemente y que va a ser colateral a los logros, a los resultados, etcétera, va a estar ligada a mi preparación. Y si ya lo traigo como una premisa esencial de mi desarrollo personal, ya estamos del otro lado. Pero como eso no existe ni es generalizado, entonces la alternativa que nos queda, quizás no la mejor ni la más deseable, pero es la obligatoriedad. Tienes en un momento dado que prepararte. Y algunos colegios profesionales, en ciertas disciplinas, ustedes lo saben mejor que yo, establecen exámenes periódicos. Ah, caray, entonces no es que me quiera o no me quiera preparar, tengo que prepararme, porque si no paso el examen no puedo ejercer. Y nuestra cultura latina está mucho en ese tema. Entonces yo sí pienso que la obligatoriedad, tanto de la colegiación como de la preparación, ¿verdad?, tiene que darse. Cuando todo mundo quiera prepararse y estudiar por su propia cuenta, puedes quitar la obligatoriedad y la gente lo va a hacer. Pero no es el caso. ¿Verdad? Es como si en las universidades dijéramos, mira, en la universidad se viene a aprender. Y yo creo que todo el mundo debe ser consciente de eso. Y como debe de ser tan clara esta intención, no vamos a poner exámenes. Imagínate. Pues no, sería el caos, ¿verdad? Se requiere la normatividad y la obligatoriedad y decir si lo acreditaste o no lo acreditaste. Si no lo acreditaste, lo tienes que pasar. Tienes que aprender. Pero maestro, en nuestro sistema escolar primaria, recientemente por temas de COVID ya no va a haber exámenes. Todo el mundo pasa. Es un error. Es un error, Pues ahí definitivamente, claro. Ahí se contamina evidentemente con intereses políticos, ¿no?, y decisiones equívocas, evidentemente. Mi concepto es un terror total. Caer en esa dimensión es dejar la educación allá y se van. Háganle como quieran. ¿Cómo? Pero si los exámenes que se aplican hoy día, y no hace mucho salió un resultado, es que el nivel educativo de los alumnos que terminan sexto de primaria está en tercero de primaria. Yo te puedo decir que conozco escuelas que los alumnos están en sexto y no saben leer ni escribir. Y llegaron a sexto. ¿Cómo? Esa es la calidad del sistema educativo, pues nosotros mismos la hemos propiciado, pero es un equívoco de gravísimas consecuencias. Por lo pronto se aplaude lo permisivo. Ay, qué bien, qué bueno. Eso no tiene buenos resultados. Tarde o temprano se paga un precio definitivo. Al menos esa es mi opinión. Definitivamente. Hay una preguntita. Ay, perdón. Ya, cómo no, claro. Aquí en Zoom. Sí, cómo no. Muy buenos días.
Gracias por hablar de este tema y compartirnos. Me gustaría que nos abundara cómo la lealtad excesiva es un comportamiento no ético. Sí, cómo no. En un momento dado, cuando esa lealtad excesiva es una relación que contamina el afecto, el aprecio, la estima por la otra persona y no hace ver sus equívocos, sus errores, sus desaciertos. En otras palabras, como es amigo, le tolero su incumplimiento. Es mi amigo, puede llegar tarde, puede no venir, no pasa nada, es mi amigo, es mi cuate. ¿Cómo? Esa es la lealtad excesiva, cuando protejo al otro de manera indebida por la amistad. Y qué bueno que la amistad se dé, pero tengo que exigirle tanto o igual que a todos los demás. ¿No sería también por interés? ¿O estaría en otra categoría? Bueno, no, también puede ser, evidentemente, porque en un momento dado esa tolerancia, ¿verdad? Además de lo tolero por ser mi amigo, también a veces me conviene. Ahí está el interés. Me conviene quedar bien con él. ¿Qué tal si lo suben de puesto? Me lo va a agradecer que lo haya tratado de esta manera. Pero por eso las organizaciones no avanzan y prosperan, porque esos intereses se privilegian sobre los resultados. Definitivamente, totalmente de acuerdo. No sé si contesto la pregunta, pero la amistad privilegia la exigencia, sobre la exigencia, los resultados, ¿no?, que otros deben aportar, que todos deben aportar. Y eso deteriora finalmente a cualquier organización. ¿Alguien más me quería preguntar algo? Perdón, no sé si de acá puedo hacer una pregunta. Soy Gabino Molina. Hola. Doctor Aideo, ¿cómo está? Qué gusto de verlo otra vez. Gracias. Doctor, magnífica exposición. Muchas gracias. Siempre cuando uno en lo que desarrolla la exposición va generando uno dudas y preguntas. Claro, de eso se trata. Pero en su caso me las iba contestando, doctor. Qué bueno. Muchas gracias. Luego, tiene un don de leer el pensamiento el doctor, pensé, pero bueno. Uno de los retos para quienes manejamos temas de cumplimiento, sí, es desarrollar sistemas de gestión efectivos o eficaces. Y en este punto usted tocó muchos o algunos trascendentales en ese quehacer, en el quehacer de desarrollar sistemas de gestión. Uno de los, y efectivamente uno de los últimos comentarios que se me adelantó fue, fíjense que según estadísticas de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 130 de 180 en temas de Estado de Derecho. Y uno de los elementos del Estado de Derecho es el cumplimiento eficaz, tener una legislación efectiva. Y para tener una legislación efectiva, si mal no estoy, se requieren por lo menos de dos elementos indispensables. Uno es el hacerla cumplir, y la otra es el cumplimiento de ella, pero el cumplimiento de ella en forma voluntaria. Entonces, uno de los retos en ese sentido para quienes desarrollamos los sistemas de gestión es que permee una cultura de legalidad, porque si lo vemos, como usted también bien lo dijo, por el simple hecho de cumplir para que la autoridad no me castigue, creo que no estamos del todo bien. ¿Sí? No, claro. Entonces, el objetivo final, el objetivo principal es que esa cultura permee en la organización y que sus integrantes cumplan primero con lo que deben de cumplir dentro de la organización por convicción, para que esto, al momento de salir permítanme ponerlo así, ¿no? Para el momento de salir a la calle, también lo hagan allá, ¿no? Y claro. termino con la pregunta, con dos comentarios.
cerca de donde tienen su casa, en Colonia Country, hay una intersección en calle Einstein, es una rotonda, y en esa rotonda hay 4 altos, ¿sí? Uno por cada calle. Nadie hace alto. La pregunta, nadie, absolutamente nadie hace alto, salvo honrosas excepciones, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que le motiva al conductor en una cosa tan sencilla para no hacer alto? Y vamos que hay peatones tratando de cruzar la calle. Yo creo que puede ser un ejemplo mínimo, pero que expresa mucho. Aquí la pregunta, diría Pedro Ferriz, de los 64,000 es cómo llegar a esa efectividad, cómo mover esa conciencia colectiva y individual dentro de las organizaciones para crear sistemas de gestión. O sea, cómo... Muy valioso tu comentario, muy valioso. Y gracias. Y tu pregunta también, muy importante. Mira, yo estoy convencido de que los procesos que realmente más importan en la educación son los procesos de autoeducación. La educación que cada quien decide darse a sí mismo. En otras palabras, si tú impartes un curso de capacitación y se termina el curso con lo aprendido por lo que el expositor comentó, ahí se acabó. Si el expositor dejó preguntas, dudas, interés por seguir aprendiendo, necesidad de saber más sobre el tema, dejó unos ingredientes de autoeducación. Y nuestro sistema educativo, pues obviamente termina con exámenes y después de los exámenes ya no hay ningún interés de seguir aprendiendo. Estamos condicionados a que otros evalúen lo que sé y ahí se acabó. No tengo el interés de aprender por cuenta propia. Te lo digo con un ejemplo. Vamos a la escuela y aprendemos a leer. Y qué valioso y qué importante. Y la pregunta que hay que hacerse, ¿y cuántas personas después de los ciclos escolarizados siguen leyendo? ¿Cuántos libros al año? Tenemos la estadística en distintos países, ¿verdad? Leen, ¿verdad? En Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, en Francia. ¿Y cuántos en México? Entonces, ahí están los procesos de autoeducación. Me dejaste en la escuela, en el proceso escolarizado, el interés de seguir aprendiendo por cuenta propia. Y lo mismo, si tú estás en el ámbito de las organizaciones, eso es fundamental. ¿Cómo hacerle? Tengo que tener ciertos estímulos externos, obviamente, para reforzar el aprendizaje y el autoaprendizaje. Por decirlo en un ejemplo, ¿verdad? Si hacemos un club de lectura, ¿verdad? Y nos dejamos de tarea, cada quien leerá un libro distinto, diferente, pero nos ponemos una fecha para compartirlo. Vamos a darnos este mes y al mes cada quien va a venir y va a explicar qué aprendió, cuáles fueron las ideas más relevantes de ese libro. Es un ingrediente que nos obliga de alguna manera a nuestra propia responsabilidad personal, para que después lo hagamos sin necesidad de ese control. Porque aquí hay 2 mecanismos muy importantes en el aprendizaje y que los debes conocer, obviamente. El control y el autocontrol. El control es que aprendo, estudio, porque tengo examen. Y me van a evaluar y ahí está el control. Y es bueno y es necesario y se necesita. Pero debe llegar un momento en que no exista y yo pueda seguir estudiando, aprendiendo con gusto y evidentemente con satisfacción. Quiero hacerte un comentario. A mí me llamó muchísimo la atención y yo diría me impactó, me influyó, me marcó. Un libro que yo leí cuando estaba empezando mi carrera profesional. Y andaba buscando un libro sobre métodos de aprendizaje, porque yo no sabía cómo estudiar el derecho y cómo estudiar las matemáticas. Y quería ver si había algunas pistas. Y compré un libro
Me equivoqué en la compra porque no me decía eso, pero me dijo algo más. El arte de aprender se llama el libro de Marcel Prévost, un autor francés. El arte de aprender de Marcel Prévost. ¿Y qué te deja ese libro? Dos ideas. La primera es que hay que aprender de todo y de todos. El aprendizaje no está en los libros, está en una conversación. Está en la observación que hacemos de la realidad. Está en los comentarios que otros hacen. Está en una película. Está en un libro que puedo leer. En todo están las posibilidades de aprendizaje. Y entonces acostumbrarnos a eso es bien importante. Si uno se hace cada día la pregunta, y eso lo menciona Marcel Prévost, al final de cada día pregúntate y anótalo si quieres. ¿Cuál fue mi principal aprendizaje de este día? Caray, es un proceso de autoeducación. Y al final del día digo, pues no aprendí nada. Analízalo bien. No fuiste lo suficientemente observador para darte cuenta de cuáles fueron los aprendizajes. Ahora, si no aprendiste nada, bueno, por lo menos eso se habría aprendido. Pero hay que estar ávidos al aprendizaje. Y eso no lo cultivamos ni en la escuela, ni en los programas de desarrollo, y en los cursos de capacitación. ¿Va? Que la gente siga creciendo y siga aprendiendo por cuenta propia. No sé si contesté tu pregunta. Ampliamente, doctor. Sí, muchas gracias. Al contrario, a Sí, ti. gracias. Gusto en saludarte, querido Gabino. Bueno, pues Una pregunta era agradecer su presencia y tan magnífica exposición. Creo que también cuando la ética se hace asequible para todas, para todos, es mucho más entendible y mucho más fácil de digerir. Entonces, el arte también de enseñar ética, lo aplaudo y lo agradezco. Gracias. Muchas gracias. Yo Muchas quisiera gracias. añadir que aquí en la barra tenemos un código de ética Muy bien. muy bueno y conviene que lo repasemos todos. claro, ¿Verdad? había que Porque darle publicidad. sí, quizá tener una sesión especial sobre nuestro código de ética, Claro, ¿verdad? También, que complementa seguramente todo lo que nos ha comentado. definitivamente. Y Sí, qué bueno. bueno que lo mencionas. Sí. Porque fíjate que una de las cosas que en algún tiempo, cuando estaba como director del Centro de Valores Éticos, uno de los estudios que hicimos fue investigar en los distintos colegios de profesionistas en todo el país, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sobre los códigos de ética. Y ahí te encontrabas, la sola investigación daba respuestas muy reveladoras. Porque hablaba uno a la oficina del colegio y pues nomás se oía que la persona decía el código, ¿dónde está el código? Sí. ¿Dónde hay un ejemplar del código? No tenemos ninguno. No, y como ¿Me decía, explico? Entonces, sí, yo creo que hay que hacerlo vivo, Sí, conocerlo y vivir. vivirlo, ¿verdad? Y entonces de los colegios, Hay que empezar por conocerlo, que se la impide. claro, La vamos a tomar. y hay que rescatarlo y documentarlo y comentarlo. Excelente. De veras que es, bueno, eso es uno de Claro. todo lo que aprendí de usted y que sigo aprendiendo y tu aportación. Muchas gracias. Muy bien, valiosísimo. Muy valiosa. Hay que Creo hacerlos vigentes, vivencias. Sí, que no se quede en moda. No, definitivamente. hay que trabajar en ello. Yo conozco, por ejemplo, organizaciones que para vitalizar la ética, cada mes tienen juntas, los equipos directivos, y plantean un dilema ético. Y tienen que contestarlo apoyándose en el código de ética de la empresa. A ver, nos ilustra, nos da guía, etc. Entonces es valiosísimo. Y repasar por sí mismo el código es una codificación de elementos valiosísimos, de buenas prácticas, ¿no?, que hay que tener presentes. Muy valioso. Bueno, pues gracias. Hasta me da tristeza terminar con esta. De acuerdo, totalmente. Pero hay que seguir con todas las labores del Claro, del por día. supuesto. Maestro, yo ya lo sabía,
que íbamos a quedar con esa sensación de plenitud, de gran aprendizaje. Siempre ha sido un placer escucharlo y ya lo extrañaba Gracias. muchísimo. Ahora, si me permiten entregar un diploma que el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, hace, y que otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Gerardo Garza Treviño por su destacada conferencia sobre ética en el ámbito de las profesiones, retos y desafíos, celebrada el martes 5 de julio del 2022 en San Pedro Garza García, Nuevo León, firmada por nuestro presidente, el doctor Miguel Ángel Valdés Alvarado, presidente del capítulo Nuevo León. Muchas gracias. Muy amable, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias de veras por su paciencia, por su interés, Muchas gracias, maestro. por sus preguntas y cuando gusten, amenazo con volver. Por favor, Maestro, pero agradecemos, cerramos transmisión para quienes nos acompañan en línea. Muy bien. Gracias.